Moon. Estamos en las prácticas preliminares, no puedo compartir el audio. Buenos días a todos, estoy muy feliz de estar aquí, de disfrutar Vajra Yogini con todos vosotros, la enseñanza de la Maganchen de Vajra Yogini. Entonces, este comentario que leeremos ahora, esta semana, la Maganchen brindó esta enseñanza del año 2001 en Vajra Yogani, en albañano. La primera fue a fines de los 90 y esta a principios del año 2000 y fue uno de los primeros retiros que dio la Maganchen aquí en Albañano. Y esto fue transcrito por nuestra amiga Ana Yorda, que vive en los Estados Unidos. Así que muchas gracias a Ana Yorda y Shadow por preparar este hermoso libro para que podamos compartir con vosotros estos hermosos pensamientos de Rinpoche sobre Vajra Yogini. Las personas de Occidente no comprenden que todas estas prácticas son como un multiverso. Hace algunos años atrás, Lama Ganche Rinpoche me pidió que preparara todos los textos de Vajra Yogini que habían en tibetano porque nuestro amigo Genchen Kulchur Gyaltso estaba escribiendo un libro sobre Vajra Yogini. Y yo recopilé más de 100 textos, sadhanas y comentarios sobre Vajra Yogini. Y esto es como un multiverso de increíbles prácticas hermosas. Y en los 70s, 80s, su santidad Trinjan Rinpoche y Song Rinpoche fueron los primeros que comenzaron a compartir las prácticas de Vajra Yogini con los occidentales, porque estoy segura que ellos pensaron, todas estas prácticas increíbles se acomodan a nosotros en Occidente. Entonces, cuando yo era joven, tenía aproximadamente 20 años, y una de las mejores experiencias que tuve en esa época fue recibir el comentario de Vajra Yogini, porque me dio mucho sentido a mi vida. Y espero que a ustedes les sirva también, porque hay muchos lamas importantes. Lama Ganchen siempre decía, cada valle tiene un lama y cada lama enseña a su manera. Él siempre repetía esta frase. Entonces, en nuestro valle, esta es la visión del Lama Ganchen sobre Vajra Yogini, sin perjuicio que existen muchas otras hermosas y preciosas. Y se llama em, sobre las Dakinis por la Magancha, que fue un maestro con grandes realizaciones y debemos tomar muy en serio lo que él dijo, porque él está hablando desde su experiencia. No es que está leyendo un comentario y comentando, sino que él nos está hablando sobre cómo es practicar el Tantra y alcanzar las realizaciones. Por lo mismo, puede parecer diferente a otras enseñanzas que podamos encontrar, pero debemos tener presente que la Magancha nos habla desde su corazón. El día anterior hicimos la iniciación y en el estado de generación están los 11 yogas de Vajra Yogini que tratan de cómo transformar todo lo que hacemos en nuestra vida en una práctica espiritual. Y en una ocasión le pedimos a Lama Ganchen, por favor, Lama,
explícanos los 11 yogas de Vajrayogini. Y él dijo, son 24, ¿qué haces tú las 24 horas del día? Este es el comentario. Entonces, básicamente estos yogas consisten, se ríe, se trata que cada cosa singular que hagamos durante el día, como ir a dormir, despertar, desayunar, vestirse, ducharse, etcétera, etcétera, ir a trabajar, de compras, almorzar, todo esto debe transformarse en una práctica espiritual, porque si lo hacemos de esta manera, tendremos alguna posibilidad de alcanzar la iluminación, porque disponemos de poco tiempo. Y si solo pensamos que practicar la sadhana es suficiente, no lo es. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y admitir que la mera sadhana no basta, que practicar una vez al día no es suficiente. Entonces, el tantra el tantra budista, que forma parte del budismo mahayana, es llamado el sendero rápido a la iluminación. Y una particularidad especial de la que es rápida es porque intentamos que todas nuestras actividades diarias sean práctica espiritual. Entonces, venir al templo, hacer puyas, es muy bonito, sí, pero ¿qué pasa durante las otras horas del día? Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe traerse la práctica del Dharma y así vamos a tener un poco de esperanza. Entonces voy a iniciar leyendo el comentario y luego vamos a hablar sobre él. Este comentario, bueno, ella está hablando sobre este libro. Dice que el retiro se hizo ahora en la que corresponde a la recepción del centro de Dharma en Albañano. Entonces la Maganchen enseñaba y la Macaron le tenía que asistir porque él hablaba en su inglés y la Macaronen volvía a repetir su enseñanza y Francesco también lo traducía al italiano. Entonces hay algunas partes de esta enseñanza en la que la Macaronen hacía acotaciones a lo que Rinpoche explicaba. Entonces, ¿cómo comienza este libro? Con la portada TYS La Maganchen Rinpoche, que significa Trinle Yarpel Shestra, que corresponde a los nombres de Rinpoche. Es el nombre de Rinpoche. Trinle Lobsai Tuten Trinle Yarpo era el nombre de Rinpoche. Y Shestra era su nombre de pasaporte. Entonces, cuando tenía que rellenar el pasaporte, decía Shestra, cuyo significado en sánscrito es el mejor. Entonces está leyendo la carátula, que es Viviendo con las Dakinis. Comentario de la Maganchen sobre los 11 yogas del mandala del cuerpo externo, interno y secreto de la venerable Vajrayogina. Entonces, la Maganchen hizo muchas cosas increíbles, pero él enfatizaba mucho lo que se llamaba las prácticas del mandala del cuerpo, porque es muy poderoso y transformador. Era un yoga era el lama muy moderno y él siempre buscaba lo que era lo mejor para nosotros, porque él comprendía que teníamos muchas distracciones, muchas ocupaciones y no disponíamos de muchas horas para practicar. Entonces, ¿cuáles son las partes clave de esta sadhana que nosotros debemos hacer? Y él se enfocó especialmente en el Guru Yoga, en lo que se llama las 3 transformaciones, transformar muerte, bardo, renacimiento, y también en el mandala del cuerpo. Entonces, hay muchos otros aspectos hermosos de Vajrayogini y de las otras sadhanas, pero la Magancha dijo, honestamente para nosotros esto es demasiado. Incluso si les gusta, dice a mí me gusta, pero incluso hay tantas plegarias, ofrendas, etcétera. Si trabajan en el Dharma, les va a costar poder hacer esto permanentemente. Entonces la Maganchen buscó qué es lo que realmente puede transformar nuestra mente. Y las sadhanas de la Maganchen se basan en eso. Por supuesto, si ustedes quieren, pueden hacer tormas, ofrendas, plegarias, etcétera, etcétera. Pueden hacer todo eso. La Maganchen dijo en los principios de cuando se comenzaron los tantras de las yoginis en India, hace entre 6 y 8 siglos atrás, las sadhanas eran muy breves y gradualmente, con el transcurso del tiempo, comenzaron estas sadhanas a ser más elaboradas. Y yo recuerdo cuando estaba, la Macaronen recuerda cuando estaba estudiando sánscrito,
Había muchas sadhanas antiguas en sánscrito y es cierto, eran muy breves. Había una sadhana de Vajrayogini que era una sola plana y las instrucciones eran muy breves y se hicieron más extensas porque las personas necesitaban más explicaciones, más inspiraciones, se agregaron más plegarias, dedicaciones, explicaciones y, y nosotros en estos tiempos necesitamos más explicaciones porque ya las experiencias no son tan directas. Entonces, originalmente las sadhanas eran muy breves y gradualmente fueron más elaboradas con el transcurso del tiempo. Entonces, primera plana de la sadhana, Nalso, cómo vivir con fluyendo. Entonces nosotros decimos mucho Nalso, Nalso, incluso si vivimos en este hermoso lugar y tenemos todas las condiciones, igual por nuestros procesos mentales, nuestro estilo de vida, nuestros engaños, nuestro karma, es difícil para nosotros como estar siempre como relajados y fluyendo. Entonces la enseñanza de Vajrayogini trata sobre cómo traer como este relajo a nuestra vida cotidiana. Y una de las cosas famosas de Vajrayogina es encontrar la tierra pura de Kyatra en esta vida, porque no tenemos que morir para ir al paraíso, lo podemos encontrar aquí. Y si no lo podemos encontrar ahí, hay alguna forma de que podemos experimentarlo. Hay hermosos lugares, pero a nivel interno es así como nos sentimos. Estamos estresados, estamos agotados, estamos molestados y hay muchas cosas que nos impiden. Y por eso esto se llama el templo del cielo y la tierra, porque honestamente, ¿cuántos de nosotros estamos realmente en el paraíso? Entonces tenemos que Vajrayogini habla de la fuente del inicio, la fuente de los fenómenos. Y poco a poco nosotros debemos desarrollar nuestra experiencia positiva. Porque no se trata que un día despertamos y estamos en la tierra pura de Vajrayogini, sino que se trata de transformar nuestra experiencia. Y pienso que los 11 yogas tratan mucho de esto, de, de transformar todo esto desde una visión femenina, sentirnos cómodos con el Dharma. Esta es una enseñanza hermosa. Entonces vamos a empezar a echar un vistazo al libro. Entonces, ¿cuáles son los 11 yogas? Rinpoche siempre nos hacía repetir. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los 11 yogas de Vajrayogini? Primero, yoga del dormir. Segundo, yoga del despertar. Tercero, yoga de los 7 inconmensurables. Cuarto, yoga de experimentar el néctar. Quinto, yoga del gurú. Sexto, yoga de la autogeneración. Séptimo, yoga de purificar a los migrantes. Octavo, yoga de ser bendecido por los héroes y las heroínas. Noveno, yoga de la recitación verbal y mental. Décimo, yoga de la inconmensurabilidad. Y onceavo, yoga de las acciones diarias. Y estos son los 11 yogas tan famosos de Vajrayogini, muy hermosos y poderosos. Y ellos están presentes en toda nuestra vida diaria. Cada uno examina cómo hacer cosas que hacemos diariamente de la mejor forma posible. Entonces siempre comienza con el yoga del dormir porque los tantras de las yoginis, como Vajra Yogini, Heruka, Tara Chitamani, etc., la energía se conecta con la clara luz, que es ese estado tan profundo de la mente. Y cuando vamos a dormir, todos tienen un flash de la clara luz, pero hay muchos que no lo reconocen. Entonces en los tantras de yogini siempre se comienza en la noche antes de ir a dormir, para enfatizar esto. También comenzaré a leer el comentario y vamos a ir hablando de esto. Dedicación, página 7. Espero, de ella dice que tengan la versión en italiano para que la sigan. Podamos nunca separarnos durante las 24 horas del día y de la noche de la energía y bendiciones de Guru Buddha Vajrayogini. Este es el mensaje de la Maganchen. Entonces debemos tratar de seguir esto. Tenemos una ilustración de Vajrayogini que su forma nos muestra el sendero completo de la iluminación que vamos a explicar.
Y hay una estampa que ellos están repartiendo. La introducción y el yoga del dormir y el yoga del despertar. Se hizo enseñanza respecto a eso hace 2 semanas en Albañano. Entonces esto está disponible en el canal Nalso. Así que esta primera parte ya la va a explicar más rápido porque lo hizo hace 2 semanas atrás. Y esto está disponible en los canales de YouTube. El resto de este comentario está disponible en privado porque nosotros hemos hecho el compromiso en la iniciación. Es hermosa esta enseñanza, pero en estos tiempos las personas muestran mucho todo lo que hacen. Ya es como una enfermedad de los tiempos modernos estar publicando en las redes sociales todo lo que hacemos, el desayuno, las personas que frecuentamos. No es necesario. Hay cosas que nosotros trabajamos mucho con nuestras emociones, el subconsciente, nuestra vida personal. Entonces no debemos estar publicando en Instagram todo lo que hacemos. Y la Maganchen siempre nos dijo, nadie te dice cuánto dinero tiene, nadie te dice el número de su cuenta corriente, porque son cosas preciosas para ti. Y por lo mismo estas cosas preciosas no tenemos que estar contándoselas a todos. Y así como somos en relación a nuestra cuenta corriente, es importante guardarnos estas cosas tan importantes y preciosas porque ellas transforman nuestra vida, son cosas privadas que no mostramos y compartimos con todos idealmente, incluso en estos tiempos. Entonces, eh, debemos trabajar en nuestro interior em, como con tranquilidad, con calma, y les voy a resumir. Entonces, la introducción dice, esta es una de las prácticas de Yoga Tantra más importantes de los altos Yoga Tantra. Hay 4 escuelas de budismo tibetano, Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelupa, y todas ellas tienen diferentes prácticas sobre las dakinis, del multiverso de las dakinis. Como os he dicho algo, hay como más de 100 formas de las dakinis hermosas y fascinantes. Y en nuestro linaje Gandel Ninju, en nuestra tradición, tenemos la Dakini Daropa, Indra Dakini, Dakini Maitri, Dakini Lakshminkara, Dakini Dorje Padmo, muchas cosas hermosas y variadas. Pero hoy lo que haremos aquí seremos en relación a la Dakini Naropa. Naropa fue un Mahasiddha indio muy importante para el budismo tibetano, que fue el profesor de Marpa, por ejemplo, quien era del linaje Kayupa. Y muchas de este linaje de las Dakinis proviene del Mahasiddha Naropa. Y podemos apreciar en las tankas que esta forma especial de Vajrayogini, con una posición como de guerrera o yéndose al espacio, es la de Naropa. Esto tiene una razón por la que Vajrayogini está parada de esta manera. Entonces el propósito de Vajrayogini es ayudarnos a redescubrir el placer de la vida cotidiana, el placer de dormir, de comer, de soñar, y siguiendo esta práctica podemos purificar nuestras propias energías y aprender cómo ver el mundo de una manera más pura eh, y positiva. Y en la medida que purificamos nuestras energías, iremos experimentando gradualmente el éxtasis. Porque la Magancha nos ha dicho que hemos perdido el sabor de todo. Es verdad. Él decía que a veces es como la enfermedad de estar en una sociedad, em, en una situación, como se dice, wealthy, con buena situación. Entonces ya no sentimos el sabor de nada porque no tenemos una mente satisfecha. Entonces, antes de desarrollar la clara luz del gozo, debemos redescubrir cómo vivir de una manera normal y saludable, que es algo de lo que nos ofrece Vajrayogini. Porque es verdad, cuando comemos nunca sentimos que es suficiente, cuando dormimos siempre estamos incómodos, que no es suficiente, que no soñamos bien y tenemos este sentimiento de disconformidad permanente. Entonces tenemos que traer esta sensación de tener una vida saludable, de estar contentos, conformes. Entonces primero tenemos que estar contentos y satisfechos, cómodos. Y una de las causas principales para desarrollar el gozo es la bondad.
Entonces hablamos mucho del éxtasis. ¿Y cómo es el éxtasis? Bueno, si no somos amables con los otros, no podemos obligar de todos estos otros aspectos de Vajrayogini, mejor dejemos el templo. Por eso lo primero es ser amables, cordiales. Y os estoy hablando en serio. Namaganchen fue un gran maestro y él sabía todo. Nos- Él no necesitaba el libro. Yo tuve muchos años con él y vinieron muchos lamas de nuestra tradición. Nos dieron iniciaciones, pluyas, enseñanzas, de todo. Y la Maganchen realmente sabía todo. Él no necesitaba seguir un libro, nada, porque él tenía en su interior todo. Y él decía, lo que estamos perdiendo, decía también todos estos comentarios, pues lo que estamos perdiendo son con los cimientos de las prácticas. Entonces, lo que él nos mostró hablando en palabras prácticas, muchas pequeñas cosas de la vida cotidiana que si las hacemos correctamente van a permitir que nuestra práctica fluya naturalmente. Entonces no se trata de voy a aprender este mantra, voy a visualizar esto, voy a hacer este mantra y vamos a hacerlo y nos vamos a frustrar porque toda esta gran gozo y vacuidad no viene. ¿Por qué no viene? Porque necesitamos, eh, nos falta toda esta parte cotidiana, que es sonreír a una persona cuando la veo, ser amable, hacer este mudra de hola. Tenemos este concepto erróneo de que podemos hacer esta sadhana y convertirnos en Brahma Yogini o Jeruca, pero es imposible a menos que tomemos estos restos de los cimientos de la práctica y lo hagamos todos juntos. Entonces, todo lo que hacía Rinpoche era de una manera muy especial. Si nos daba una taza de té, era todo con conciencia, con intención. Entonces, aparentemente, este comentario, estas cosas tan simples de la vida, son ciertas claves y tenemos que tomar atención a estas 11 yogas durante el día y ver todo como una práctica del Dharma. Esto fue lo que yo observé en muchas décadas que estuve junto a Rinpoche, que fue este gran lama. Entonces, gradualmente, estas, estas sensaciones positivas se van a incrementar hasta que alcancemos el gran éxtasis de Vaya Yogini del cielo en la tierra. Y esta es de las cosas fascinantes de Vaya Yogini, que muchas personas han visto la tierra de las Dakinis antes de morir, o cuando mueren después de morir, hay muchas posibilidades también. Entonces vamos a echar un vistazo. Voy a ir avanzando hasta la primera parte del libro, que es el yoga de dormir, porque lo anterior lo hablamos en la enseñanza anterior, que bueno, más adelante la traduciré también. Entonces, la primera parte, que es el yoga del dormir, les expliqué durante este comentario. Entonces, en las enseñanzas de Vajrayogini se explica cómo reconocer lo que sucede cuando nos vamos a dormir. Vajrayogini es un tantra madre. Nuestra madre cada día se apaga en una secuencia. Entonces, como cuando apagamos nuestro computador, este se apaga por etapas, de igual manera lo hace nuestra mente. Y si vemos la estupa de Rinpoche afuera, la forma de la estupa nos muestra la absorción de los elementos. Entonces, hay un proceso completo que se llama la absorción de los elementos, del elemento tierra, agua, viento, espacio, que son nuestros sentidos que están apagándose en una secuencia. Y luego en nuestra mente el subconsciente aparece y se llama visión blanca, visión roja, junto con las emociones. Y finalmente vamos a experimentar lo que se llama la clara luz, que es el estado más fundamental de la conciencia humana. Y esto está bien, pero necesitamos una etapa anterior a esto, honestamente, porque incluso en nuestros tiempos esto no es tan fácil, es una práctica muy elevada. Y Rinpoche nos decía cuando él era joven y estaba en el Tíbet, no había electricidad. Él vivía en una aldea en el Tíbet, en el monasterio. Entonces los ciclos de la naturaleza eran más fácil de seguir. Uno se iba a dormir cuando se oscurecía y todos los ciclos del cuerpo se respetaban, porque cuando hacemos prácticas tántricas tenemos que estar muy conscientes de cómo sanar cuerpo y mente. Y en estos tiempos ninguno de nosotros, eh, todos nosotros tenemos electricidad en la casa, pero tenemos que estar conscientes
que vivimos en una situación diferente, porque el último siglo nosotros dormimos una hora más y media más tarde de lo que dormía la gente antiguamente, porque antes de la electricidad las personas iban a dormir mucho más temprano, porque a todos nos gusta tener electricidad, nos gusta tener luz, pero esto ha afectado nuestro ritmo natural. Entonces, por ejemplo, la Maganche decía, cuando hacemos iniciaciones tenemos que estar muy atentos a nuestros sueños, pero ahora es más difícil porque no respetamos estos ciclos naturales, como el ciclo de dormir y de soñar, que nuestra vida moderna lo ha destruido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como dije, yo mantengo la electricidad, pero quizás debemos pensar cómo hacerlo, porque tenemos un problema en estos tiempos con la luz, porque nos está rompiendo nuestros patrones para dormir. Entonces, tenemos estos días, mientras hacemos el retiro, la Macarena dice que ahora ella hace que su teléfono se le apague a una cierta hora, porque estamos en nuestra cultura donde estamos pendientes, estamos todo el tiempo despiertos, atentos, y esto no es bueno para nuestro ciclo natural. Entonces tenemos que poco a poco, no podemos retroceder y vivir en una cueva, en una carpa, pero de cierta forma debemos encontrar una manera de vivir con más tranquilidad, con más paz en nuestra vida cotidiana. Y si viven en un lugar como Albañano, tienen una mejor oportunidad porque hay menos distracciones. Entonces no podemos culpar a nadie por nuestros problemas, excepto a nosotros mismos. Pero cuando vivimos en una ciudad, cada uno de nosotros que desee practicar el Tantra debe considerar estos aspectos como los ciclos naturales del cuerpo. Hay personas que funcionan más de día, otros de noche, pero debemos encontrar una forma de dormir con comodidad. Y normalmente en las enseñanzas tácticas como Vajrayogini decimos, cuando voy a dormir, debo tomar refugio. Cuando voy a dormir, imagino a mi gurú y mi gurú está sentado en el extremo de mi cama y cuando voy a dormir coloco mi cabeza en el regazo del gurú. ¿Por qué? Porque por muchas razones, porque tenemos mucha ansiedad y la Magancha siempre nos decía, estamos tan llenos de miedo que, que debemos darnos cuenta de todo este miedo que tenemos, reconocerlo. Y por favor que levante la mano que no está ansioso, porque en los tiempos modernos estamos sometidos a mucho estrés. Y tenemos que desapegarnos un poco de estos nuevos ciclos, porque esto nos hace estar más ansiosos y no hay mucho que podemos hacer respecto a esto. Entonces, si queremos, no es que no necesitamos tener compasión o estar atentos, sino que no debemos estar tan obsesionados con los noticieros, con las cosas negativas que suceden, porque esto nos crea mucha ansiedad. Si queremos hacer el yoga del dormir de Vajrayogini, esto no va a suceder. Muchas personas van a dormir y experimentan sueños con ansiedad, cosas así. Y desde que murió Rinpoche he escuchado lo que me dicen muchas personas en nuestra sangha y parece que muchas personas tienen esta sensación ahora. A veces hablamos de retiro y esto significa que yo me voy a poner ciertas pautas. Durante esta semana del retiro voy a hacer esto y aquello. Y Vajrayogini es una práctica a las 24 horas del día. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, voy a hacer el yoga del dormir. Entonces voy a ir a dormir relajado. Y el ir a dormir lo voy a transformar en una práctica espiritual. Y si mi mente está llena de otras preocupaciones, tengo que crear. Ahora ella dice en el mes de enero, para nosotros febrero, lo estamos haciendo atrasado. Y tenemos que hacer como tomar determinaciones y decir, comenzó este año y quiero plantearme cómo quiero que sea este año. Entonces, por ejemplo, Rinpoche nos decía, autocuración es cada día una acción positiva más y una acción negativa menos. Entonces, en vez de ver las noticias en el celular 10 veces al día, mejor las voy a ver una vez o voy a ver los titulares y voy a cortar con todo esto, porque nosotros tenemos una oportunidad única de practicar el Dharma.
Y si estamos siguiendo las preocupaciones mundanas todo el día, creamos ansiedad y estamos restándonos estas posibilidades de alcanzar las realizaciones. Entonces, esto es muy importante. Y por supuesto, en las enseñanzas de Vajrayogini hay dos formas de ir a dormir. Podemos imaginar nuestra cama, nuestro lecho, lo que sea, que es como una flor de loto de Vajrayogini, y podemos ver que Vajrayogini está parada en un disco de sol e imaginamos que estamos en un disco de sol muy, muy cálido. Ahora, bueno, en Albania es invierno, pero si hace mucho calor no está caluroso. Entonces, el, eh, el disco de sol de Vajrayogini es como un control remoto, un termostato, ya que nos va a ayudar con nuestra conciencia. El cuarto de Vajrayogina es la fuente de los fenómenos, menos que está muy vacío. Entonces esto significa que si tengo muchas cosas en mi cuarto, como celulares, computadores y cosas, es difícil ir a dormir. Entonces este es otro mensaje. Debemos estar más tranquilos. Vajrayogini tiene muchos mensajes que se aplican a los tiempos modernos. Entonces yo antes decía, pero Vajrayogini es como una casa vacía, porque es esta sensación de espacio y este es el mensaje de que debemos encontrar nuestra paz interior. Y debemos ir a dormir de esta manera, con la cabeza en el regazo del gurú y nuestra almohada en la rodilla del gurú. Y debemos hacer esta meditación de la absorción de los elementos, que es algo que sucede siempre de manera natural. Y antes de esto tenemos que tomar refugio en Buda, Dharma y Sangha, porque nunca sabemos si vamos a despertar al día siguiente. Por ejemplo, nuestro querido amigo Rudy no despertó. Todos podemos morir en el sueño y nosotros tomamos refugio antes de ir a dormir. También nuestro amigo Pete murió durmiendo. Entonces tomamos refugio en nuestro gurú, Buda, Dharma y Sangha, con mucha sinceridad, porque si nuestra respiración se detiene, iremos a la próxima vida. Y por lo mismo tomamos refugio, nos sentimos cómodos y si podemos soltar nuestras preocupaciones, esto no es muy fácil porque nuestra mente está llena de esto, pero si podemos hacer esto, si podemos hacer la absorción de los elementos, ver esta gran estupa dentro nuestro desde abajo hacia arriba, como la estupa de Rinpoche. Ella está mostrando, tenemos un cuadrado, un círculo en el agua, el domo de la estupa es el agua, luego un triángulo que es el fuego, después el viento y el espacio. Y lo que hacemos, Rinpoche nos explicaba así. Ahora no utilizamos la pantalla en albaniano porque están como más retro, dejando de lado estas cosas. La Macarola decía, cuando yo era joven, no teníamos toda esta tecnología y yo decía, es mejor, tenemos todo este apoyo audiovisual y es bueno porque podemos compartir el Dharma con muchos amigos en el mundo, esto es fantástico, pero a nivel personal, para meditar solo con una sadhana de papel es mucho mejor. Todos sabemos que a veces podemos decir, debo comprar. A ver, en albaniano las sadanas no son para ganar dinero, no es por negocio. Es mejor tener los textos, las sadanas en papel. Ello nos va a ayudar a practicar mejor, a desconectarnos del televisor, del computador, del proyector, porque así vamos a poder meditar de una manera más profunda. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Dice ella, ¿de qué estaba hablando? Ah, de la meditación de la estupa. No vamos a proyectarlo. Afuera hay una estupa hermosa donde están los restos de Rinpoche. Podemos, si no sabemos lo que es una estupa, podemos ir a ver. En nuestra compañía bañano tenemos una estupa también en el altar. En el Centro de la Medicina también. Bueno, hay muchas estupas en todos lados que podemos ver. Entonces, la forma de la estupa del Chota es el soporte del Dharma. Los 5 elementos son el soporte. No es el soporte. Cho significa fenómeno. Entonces, la Maganchen nos decía, sin los 5 elementos no podemos hacer nada. Los 5 elementos son la base de nuestra vida y él le daba una gran importancia a trabajar con los 5 elementos. Entonces, cada noche, si podemos, debemos imaginar esta estupa dentro de nosotros, de abajo hacia arriba, y que gradualmente se va a ir disolviendo. Entonces, Rinpoche siempre decía que abajo está el elemento tierra, que es un cuadrado amarillo. Lam
en la sílaba, porque cada elemento tiene un sonido, una bicha. Y acá abajo tenemos un cubo dorado de luz que es la tierra, corresponde a nuestros huesos, los dientes, la parte física del cuerpo. Y nosotros cantamos lam, 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 la, o, shu, de, soja, lam, ho, adadi, kuruye, soja. Amo. Atishkiana, atishkete soja. Entonces, cuando estamos en la cama, no es necesario que hagamos estos mudras con las manos. Tampoco tenemos que estar sentados. De hecho, en la tradición tibetana de yogis y yogini, uno no lo hace recostado. Hay unos cuartos para meditar, pero la única persona que lo hacía era Teresa, que dormía sentada o parada, pero para nosotros eh, es más incómodo. Podemos recostarnos tiene que ser el lado derecho. Y es importante para la respiración. Tenemos que dormir sobre el lado derecho porque los canales, no, los vientos circulan de una manera que nos hacen dormir mejor. Y esta es la posición en que dormía el Buda cuando fue al Paranirvana. Y así vamos a hacer esta meditación de la absorción de los elementos. Tomás hace una pregunta, no la escucho. Entonces, ¿le está pasando el micrófono? Entonces, obviamente, lo tenemos que hacer mentalmente en silencio, porque si dormimos con nuestra pareja, no podemos estar acostados cantando lam, lam, lam. Nuestra pareja nos va a mirar y nos va a decir qué estás haciendo. Entonces, Toma decía que siempre cuando hacía el proceso de la disolución, decimos Shanti Kuruye Soa o Pushten Kuruye Soa para pacificar o incrementar, pero él no sabe que hay que visualizar cuando lo hacemos. Tenemos que visualizar los elementos. Entonces, desde los tiempos védicos, entonces decimos después Lamo Shude Shude. Shude significa dos cosas. Shude en sánscrito significa limpiar. Significa limpiar en sánscrito. Entonces el primer Shude es, siempre decimos que hay dos purificaciones. La purificación convencional, Amrita Kundalini Hana Hana Jumpe, y la segunda purificación que es On Sabawa Shude Sabadana Sabawa Shude Hom. Entonces tenemos dos purificaciones. Por ejemplo, si quiero, entonces yo para poder sacar todos estos nudos tengo que purificar. Y para poder limpiar, purificar, tengo que comprender la naturaleza de la realidad. Y por eso son dos purificaciones. Ho significa, es una sílaba extra que hagamos, que decimos lam, ho, shude, shude. El o es una sílaba extra para que suene bien. Y después shude, shude son las dos purificaciones. Primero decimos lam, 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 para reconocer que tenemos esta energía, este elemento. Y después vienen estas dos purificaciones. Y posteriormente decimos Lamo Shanti Kuryu Soka. Shanti significa paz. Y Rinpoche siempre explicaba así. Cuando vamos a dormir, cuando empezamos la meditación o al morir, los elementos se absorben. Entonces, en los libros de Tantra decimos, el elemento tierra se disuelve y me siento pesado. Y eso está bien, pero no se trata solo de esto. Es, los elementos no están puros, entonces vienen muchas reacciones diferentes al dormir porque los elementos no están puros. Cuando nos enfermamos, nos sentimos muy cansados. Y esto dice relación con los elementos. Cuando estamos, podemos sentir con la fiebre temblores, podemos tener sueños, ver ríos, fuegos, cosas así.